Eres tú quien apaga las tinieblas con tu luz. La esperanza de este mundo está en tu cruz. Tú me das vida, me das libertad. Eres tú quien enciende con tu fuego mi pasión. En ti no existe lugar para el temor. Tú me das vida, yo quiero cantar. Jesús, Rey de los cielos, Dios verdadero. Eres tú, el único amor que es perfecto, perfecto. Eres tú. Eres tú quien apaga las tinieblas con tu luz. La esperanza de este mundo está en tu cruz. Eres la vida, camino y verdad. Eres tú quien enciende con tu fuego mi pasión. En ti no existe lugar para temor. Tú me das vida, yo quiero cantar. Jesús, Rey de los cielos. Jesús, Jesús, Dios verdadero. Eres tú, el único amor que es perfecto, perfecto. Jesús, Jesús, Rey de los cielos. Jesús, Dios verdadero. Eres tú, el único amor que es perfecto, perfecto. Eres tú. Perfecto Dios que descendió para abrirnos el camino con su amor. Perfecto amor que se entregó. Perfecto Dios resucitó. A la muerte con poder él derrotó. Perfecto en gloria volverá. Jesús, Rey de los cielos. Jesús, Dios verdadero. Eres tú, el único amor que es perfecto, perfecto. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas que nuevamente hoy domingo nos acompañan en esta transmisión. Bienvenidos también a todos nuestros amigos, amigas que de diferentes lugares se conectan porque desean escuchar también la palabra del Señor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está el día de hoy? ¿Cómo se siente? Se levantó con ese ánimo de decir, hoy es domingo, día del Señor, vamos a separar ese tiempo para entregárselo a Él. Y ya tomó su desayuno, quizá ya estuvo con la familia reunidos y diciendo, vamos a separar este lugar, o en la habitación, o en la sala, de repente para juntarnos y tener este tiempo del Señor. Si así lo hizo usted, muchas felicitaciones porque usted está poniendo a Dios en primer lugar. Gracias por acompañarnos, gracias porque usted es fiel al Señor de esta forma, sabiendo que dedicando este tiempo al Señor, el Señor se goza, amén. Y ahí donde usted está, en cada casa, en cada lugar, ahí está el Señor. La presencia del Señor está allí acompañándole y vamos a empezar este tiempo. Vamos a empezar este tiempo con una oración a nuestro Señor. Y yo le invito ahí en casa, reúnase entonces con la familia, la esposa, el esposo, los hijos, con quien esté usted allí, y juntos oremos al Señor para agradecerle por sus misericordias,
por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas esta semana, por cada cosa que el Señor ha hecho y nos ha mostrado, que nos ama, que su misericordia sigue siendo con nosotros aún cuando no la merecemos. Gracias al Señor por todo lo que Él ha mostrado en nuestras vidas y por las muchas formas que también Él ha ido obrando en nuestro carácter, en nuestra vida, donde hemos visto, Señor, gracias, porque si antes reaccionaba de esta forma, hoy tu mano sigue moldeando mi vida y ya no soy el mismo, ya no soy la misma de antes. Y gracias a Dios por eso. ¿Amén? ¿Qué le parece entonces si ahí donde usted está oramos al Señor y separamos este tiempo para Él? ¿Sí? Acompáñenme entonces con una oración a nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por la vida que hoy nos regalas. Muchas gracias, Señor, porque hoy podemos respirar, porque hoy podemos ver nuevamente esa luz. Podemos, Señor, sentir ese aire. Gracias, Padre Celestial, porque hoy nuevas han sido tus misericordias para con nosotros, tus hijos. Señor, estamos en esta mañana separando este tiempo como iglesia tuya, como hijos, hijas tuyos, Señor, para rendirte culto a ti, porque tú eres el Dios Todopoderoso, digno de ser alabado. Señor, gracias por ese gran privilegio, ese gran honor que nos das de poder alabar tu nombre, de poder exaltarte con todo nuestro corazón. Señor, hoy queremos cantarte, alabarte, pero también queremos seguir escuchando tu voz, seguir creciendo en tu palabra. Padre Celestial, háblanos el día de hoy. Y te pedimos también como iglesia que tú bendigas a cada hermano y hermana que hoy se conectan. Señor, que quizá en el transcurso de este programa se irán conectando, que tú bendigas sus vidas, que tú los animes, Señor, que tú los alientes, que tú les des, Señor, la valentía, la fortaleza para enfrentar diferentes situaciones. Y sobre todo, Señor, que nos sigas permitiendo que como iglesia tuya estemos preparados para encontrarnos contigo en aquel momento que tú vengas por segunda vez. Gracias, amado Señor. Separamos este tiempo para ti. Dedicamos este culto de adoración a tu nombre y lo hacemos con todo nuestro corazón. Así, Señor, te honramos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos así. Amén y amén. Bienvenidos entonces una vez más, aquellos que se están conectando recién, bienvenidos a cada uno de ustedes y como iglesia. Ya hemos dicho que tenemos actividades durante toda la semana, para todas las edades, donde va a ser muy importante participar. Entonces, para recordar cada actividad de nuestra iglesia y para poder participar de ellas, vamos entonces a escuchar nuestros anuncios que son muy importantes. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Cusco presenta sus anuncios. Todos los domingos, el Ministerio de Niños está trayendo temas muy interesantes para los pequeños de la casa, compartiendo la palabra de Dios, pero también haciendo materiales para que los niños se diviertan junto a los papás. Por favor, anímese y participe de estos lindos tiempos con sus hijos. Los adolescentes también se reúnen cada sábado a las 5 de la tarde. Ellos lo hacen vía Zoom. En la pantalla aparecerá un número de contacto donde usted puede llamar, comunicarse y le darán el link de cada reunión. Nuestros jóvenes se reúnen por células todas las semanas. También disfrutan de tener un tiempo entre amigos y tener esa coinonía que todos nuestros jóvenes necesitan. Llevan temas donde pueden compartir la palabra del Señor. Anímate y también comunícate con el número que aparece en pantalla para tener más información.
Nuestros hermanos de Años Dorados se reúnen todos los últimos sábados de cada mes. Se reunirán el sábado 27 de marzo a las 5 de la tarde. Aún quedan algunas semanas para que usted pueda animarse, y si tiene a alguien mayor en casa, anímese a que pueda participar de estos tiempos especiales entre hermanos. Y la iglesia sigue avanzando en el estudio de la palabra del Señor a través de los niveles 1 y 2. Estamos dictando mi nueva alianza con Dios todos los domingos a las 11 de la mañana. Y en el nivel 2 estamos llevando hábitos y caracteres y doctrina bíblica. Se dan los días martes y domingos. Por favor, comuníquese con los números que tienen en la pantalla para tener mayor información. Es un tiempo muy especial donde tenemos la oportunidad de compartir con los que hoy menos tienen. Si deseas colaborar con algunos víveres para poder armar nuestros kilos de amor, por favor, comunícate con ese número que aparecerá en la pantalla para poder llamar y decir con todo el corazón: yo me sumo a la ayuda. Nuestros hermanos aún necesitan esta ayuda nuestra. Gracias por este tiempo y por escuchar cada anuncio y tomar en cuenta que nuestras actividades de la iglesia también son importantes. Que Dios les bendiga. Muy bien, entonces ya usted escuchó cada anuncio de nuestra iglesia y recuerde que es importante participar de todos ellos, ¿no? Ahora es mucho más fácil y accesible porque nosotros lo hacemos por medio virtual. Entonces, de repente estamos en el trabajo, estamos en algún otro lugar, pero podemos conectarnos y de esa forma como iglesia seguir cultivando la coinonía entre cada uno de nosotros. Ya sabe también que nuestra serie de esta semana son acontecimientos finales. Hoy estaremos tratando el tema 6 y permítame entonces, para dar introducción a lo que el Señor también tiene que decirnos hoy, permítame poder leer este pasaje de la Biblia. Por favor, yo le invito a que usted busque ahí en casa el libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 15. Entonces, ya sea que usted tenga una Biblia física o una digital, por favor, acompáñenme a leer este pasaje. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 15. Usted puede acompañarme ahí en casa, yo lo voy a hacer desde aquí. Dice segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 15, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de su manera de pensar. No dejen asustarse por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El versículo 3 dice, de ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. Versículo 5. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Versículo 8. Entonces se manifestará ese malvado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este malvado
que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos. Verso 10. Y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que lejos de creer a la verdad se deleitaron en la injusticia. Versículo 13. Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A esto los llamó por medio de nuestro Evangelio, para que alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Verso 15. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y retengan la doctrina que personalmente y por carta les hemos enseñado. Dios bendiga su palabra. Amén. Y Él nos hable a través de ella el día de hoy. Entonces, antes de poder escuchar el mensaje, ¿por qué no cantamos al Señor? ¿Por qué no le alabamos al Señor? Y mediante este mensaje también cantado, podemos escuchar a nuestro Señor. Entonces, ahí donde estamos, preparemos nuestro corazón y alabemos al Señor. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó,
pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, todas las maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto, en dolor y paz. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de pena y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión, bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas
bellas mansiones, ay, 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 la gloria tendré en la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos en Cristo que nos acompañan en este culto de adoración al Señor. Qué bueno es cantar al Señor y saber de que Él ha ido a preparar morada para nosotros, ¿no? Así es que hay mansiones que nos esperan allá en el cielo. Y esa esperanza también debe aguardar en nuestros corazones, ¿no? Que cuando venga el Señor, entonces nos llevará para aquel lugar. Hasta el día de hoy hemos estado estudiando la segunda venida de Cristo, diciendo de que esto va a ser un hecho, es algo real, va a suceder en dos fases, ¿no? La primera, que va a ser en el aire, muertos y vivos en Cristo, vamos a resucitar y nos vamos a reunir con el Señor, ¿cierto? Aquí Cristo no pisa tierra. En la segunda fase, el Señor vuelve como juez y rey. Ahí va a pisar tierra. Y esto va a suceder antes de entrar al reinado por 1000 años. Existe sustento bíblico para sostener que Cristo vuelve por segunda vez. Las diferencias radican en las posturas escatológicas, pero por encima de todo eso, ¿no? De cada postura, Cristo viene, porque así Él lo ha prometido. También hemos visto acerca del arrebatamiento, y esto va a suceder en la primera fase, ¿no? La iglesia verdadera, es decir, los creyentes verdaderos de todo el periodo de la iglesia, de la era eclesiástica, desde el Pentecostés hasta que llegue ese día, será tomada como un arpazo, ¿no? De manera súbita para ir al cielo, ¿no? Y luego entonces empezará todo el proceso que justamente hoy vamos a compartir. Después de este arrebatamiento en el cielo, ¿no? Los creyentes vamos a estar allí con el Señor celebrando el tribunal de Cristo para que nuestras obras sean juzgadas, si realmente merecemos o no recompensa, lo que vimos la semana pasada. Pero también estaremos para celebrar las bodas del Cordero. La iglesia y Cristo se reunirán, se unirán por la eternidad. Mientras que aquí en la tierra algo estará sucediendo, algo estará pasando. La iglesia ha sido llevada, arriba está celebrando, ¿no? Esa unión con el Señor, y aquí en la tierra algo pasa, y esto es la tribulación. Esto será un periodo de 7 años, conocida también como la última semana de Daniel, ¿no? La semana 70. Y esto es lo que hoy quisiéramos compartir. Lo que hoy vamos a hablar es prácticamente una introducción acerca de la tribulación. Vamos a hablar de los fundamentos, de la naturaleza y los propósitos de la tribulación. ¿Está bien? Entonces, yo le voy a pedir que usted pueda estar atento. Hay varios pasajes que vamos a dar lectura. No se preocupe, de repente tome nota solamente de las citas, o en todo caso, ya después de que terminemos el servicio de hoy, si usted desea, puede volver a repasar también el mensaje y ahí lo va a tener en el Facebook, ¿no? O en el YouTube. La tierra, el mundo, vivirá la peor de las aflicciones, tal cual lo describe el Señor Jesús en Mateo 24, 21. Miren lo que dice Mateo 24, 21. Porque entonces habrá una gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá jamás. ¿Usted nota lo que dice el texto? Dice allí, habrá, no lo ha habido, ni la habrá. Estas palabras indican un tiempo futuro
de gran tribulación. Ningún sufrimiento ni aflicción que hoy podamos experimentar por la enfermedad, por la escasez material, por la violencia, la inmoralidad, la maldad en general o por algún desastre natural, nada es comparable a lo que sucederá en esos días. Será un escenario caótico a escala global. Realmente que sí. Note lo que Isaías 34, versículo 2 y 3, y luego vamos a leer el versículo 8, nos dice: el Señor está enojado contra todas las naciones, se ha indignado contra todas ellas, por eso va a destruirlas y a entregarlas al matadero. Note su alcance mundial contra todas las naciones, no con algunas, sino contra todas las naciones del mundo. El versículo 3, los que mueran en ellas quedarán abandonados y sus cadáveres despedirán mal olor. La sangre de ellos hará que los montes se derritan. Fíjese, la tribulación será un tiempo de dolor en extremo. Qué terrible serán esos días. El versículo 8, ciertamente ha llegado el día de la venganza del Señor. Ha llegado el año de darles su merecido a los que pelean contra Sión. Amigo, amiga que nos escucha, hermano, será Dios Él mismo derramando su ira sobre la humanidad. Así es. La Biblia habla mucho de aquel tiempo, del periodo de la tribulación. Y queremos en esta mañana entonces citar varios de estos pasajes para que nos quede claro y entendamos que esto va a suceder. Pero ¿qué le parece si antes de iniciar entonces la lectura de estos textos que vamos a desarrollar, me permite orar y juntos allí pedirle al Señor que dirija todo este tiempo de mensaje? ¿Está bien? Cierre sus ojos, por favor. Ahí donde usted se encuentra, cierre sus ojos y vamos a orar. Te damos, Señor, a ti toda la gloria y toda la honra. Y queremos estar listos y preparados, Señor. No queremos ignorar nada de lo que tú has dejado para nosotros en tu palabra. Por eso, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones el poder compartir acerca de estos temas. Pero queremos, Señor, entonces recibir esa inteligencia espiritual, ese entendimiento de parte tuya, Señor, y puedas hablar a nuestros corazones, para que así como iglesia tuya entonces estemos enteramente preparados, no solamente para toda buena obra, sino para tu venida, Señor. Háblanos, por favor. Te lo rogamos y te lo suplicamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Veamos entonces en primer lugar los fundamentos bíblicos de la tribulación. ¿Está bien? ¿Cuáles son esos textos que hablan acerca de que esto sucederá en la tierra? Isaías, capítulo 26, versículos 20 y 21. Vamos, pueblo mío, entra en tu aposento y cierra tras de ti la puerta. Escóndete por un breve instante hasta que haya pasado la indignación. Note eso. Escóndete por un breve instante hasta que haya pasado la indignación. Porque el Señor sale ya de su santuario para castigar a los que habitan la tierra por su maldad contra Él. La tierra mostrará la sangre que ha sido derramada sobre ella y no volverá a ocultar a los que en ella han sido asesinados. Cuando el juicio de Dios venga sobre la tierra, en el tiempo de la indignación divina, que sucederá durante la tribulación, los culpables no podrán escapar. Así es, serán castigados por sus pecados. Mucha gente puede pensar hoy en día, haciendo aquellas maldades que comete, matando a sangre fría, ¿no es cierto?, abusando de repente de otros, violentando su intimidad, su moral, queriendo atacar a la iglesia, persiguiéndola ideológicamente o aún agrediéndola. Hay tantas cosas que el mundo está haciendo y piensa que no, esto va a quedar así, de ninguna manera. Llegará un momento en el cual Dios va a juzgar
a los malvados por sus maldades, valga la redundancia. Y eso va a suceder, eso va a pasar. Entonces esto debe llevarnos a la reflexión. Por supuesto que sí. Todos los pecadores, hacedores de maldad, serán castigados. Entonces, ¿qué nos tocaría hacer a nosotros? ¿Qué le tocaría hacer a usted? ¿Debe de continuar viviendo en su pecado? ¿O debe de dejar de realizar aquellas acciones malas? Todos van a ser juzgados. Cada uno sabe lo que hace. Y Dios también conoce nuestras acciones. Él conoce aún lo que hay en nuestros corazones. ¿Cómo no va a conocer lo que hacemos? Él conoce nuestros pensamientos. Él puede mirar internamente y externamente nuestras vidas. Por más que usted esconda, ¿no es cierto?, se esconda o esconda su pecado, en su momento el juicio llegará también para usted si persiste estar en el pecado y en la maldad. No persista en esto. No continúe en sus maldades. No continúe pecando. Porque Dios está dispuesto a perdonarle. Él tiene el poder para cambiar su vida. Solamente venga a Cristo y recibirá el perdón. Si hoy usted está escuchando este mensaje, es justamente porque Dios le está dando la oportunidad a usted para que no sea sometido a juicio como sucederá en aquellos tiempos. Joel capítulo 1, versículo 15. ¿Qué es lo que dice? ¡Ay del día del Señor! Cercano está y viene como un día de destrucción de parte del Todopoderoso. ¿Nota la expresión? ¡Ay del día del Señor! El otro pasaje de Joel capítulo 2, versículo 1 y 2. Toquen la trompeta en Sión. Den la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque el día del Señor viene y ya se acerca. Será un día de tinieblas y de oscuridad, un día de nubes y sombras. Se aproxima un ejército, un pueblo grande y poderoso, como nunca antes lo hubo, ni lo habrá después durante muchas generaciones. Viene como el alba cuando se extiende sobre los montes. Realmente, en todo este libro se habla de el día del Señor. Así es. Que vendría a ser sinónimo de la tribulación, de aquel juicio de Dios que va a prevalecer sobre toda la humanidad. Así es, por su maldad, por su pecado, hasta que llegue su fin. La humanidad entera le esperan duras consecuencias por el pecado. Si no se arrepienten a tiempo, serán alcanzados. Esa es la verdad, esa es la realidad. Yo sé que a veces no nos gustan las malas noticias, pero es una verdad que tenemos que proclamar. Cuando dice Joel, toquen la trompeta, siempre el sonido de la trompeta es una llamada de alerta. Tiene sus propósitos específicos, claro que sí. Para aquel tiempo, ¿no? Era para que, por ejemplo, todo el pueblo se reúna por alguna ocasión en particular, o para que estén preparados porque el enemigo estaba muy cerca. Entonces el sonido de trompeta siempre era una advertencia. Hoy más que nunca debemos estar alertas, debemos estar preparados para no dejarnos llevar por la maldad y el pecado. Por el contrario, debemos acercarnos a Dios para ser salvos de la ira venidera. Otra expresión, otra frase: tinieblas y oscuridad, día de nubes y sombras, también lo hemos leído en el pasaje. ¿Qué representa? Representa la miseria, la calamidad, la angustia, la aflicción y la tristeza profunda que se vivirá en aquel tiempo. La gente no podrá ser capaz de discernir entre lo bueno y lo malo, de lo correcto e incorrecto, de lo que agrada a Dios y de lo que no le agrada. Y fácilmente se dejarán engañar por falsos maestros o guías espirituales, ¿no?, que van apareciendo continuamente. Muchos se dejarán engañar
por ideologías humanistas, por ideologías, pensamientos diabólicos. Así es. Otros se dejarán engañar por sus propios corazones, convirtiéndose así en amadores de sí mismos, ¿no? Zacarías, capítulo 14, versículo 1 al 4. Jerusalén ya viene, ¿no es cierto?, el día del Señor, y en tus calles serán repartidos tus despojos. Jerusalén, el Señor reunirá a todas las naciones para que te ataquen y serás conquistada. Tus casas serán saqueadas y tus mujeres serán violadas, la mitad de tus habitantes será llevada en cautiverio, pero el resto del pueblo permanecerá en la ciudad. Después de eso, el Señor saldrá y peleará contra aquellas naciones, como se pelea en el día de la batalla. Cuando llegue ese día, el Señor plantará sus pies sobre el monte de los olivos, que está al oriente frente a Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá en dos, hacia el oriente y hacia el occidente, con lo que se formará un valle muy grande, y una mitad del monte caerá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El día del Señor, su ira se desatará definitivamente sobre los pecadores, por la forma tan detestable con que han actuado. Y todo esto durante la tribulación. Así es, hasta que el Señor venga por segunda vez. Un pasaje que lo hemos leído también nos habla mucho acerca del periodo de la tribulación y gran tribulación. Es Jesús, en respuesta a la pregunta de sus discípulos, quien va a decir esto. Y Él va a darnos justamente ese panorama de que la primera parte, recuerden que la tribulación va a ser durante 7 años, ¿no? 3 años y medio, de alguna manera, sí, va a ser obviamente angustioso, difícil, pero los 3 años y medio posteriores va a ser terrible. Por eso que se le conoce así como gran tribulación, a esa segunda parte de todo el periodo de la tribulación. Vamos a leerlo, Mateo 24, versículo 4 al 14, que sería la primera parte. Jesús les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda. Pero note, pero aún no será el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán. Y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Note, esta es la primera parte de la tribulación, los primeros 3 años y medio. Pero fíjese ahora lo que va a suceder en la segunda parte, del versículo 15 al versículo 28 de Mateo 24. Demos lectura. Por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea, que entienda. Recuerde que justamente el profeta Daniel indica que aquí empieza el otro periodo de la tribulación, conocido como la gran tribulación. Los que estén en Judea huyan a los montes,
El que esté en la azotea no baje para llevarse algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que en esos días estén embarazadas o amamantando. Pídanle a Dios que no tengan que huir en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá una gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. ¿Se da cuenta? Esto va a ser, la segunda parte de la tribulación va a ser así, una gran tribulación. Si aquellos días no fueron acortados, nadie sería salvo. 3 años y medio, últimos, ¿no? En total 7 años. Pero serán acortados por causa de los escogidos. Así que si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, no miren, ¿no? No miren que ahí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que de ser posible engañarán incluso a los elegidos. Ya los he prevenido de todo. Así que si les dicen, miren, está en el desierto, no vayan. O si les dicen, miren, está en los aposentos, no lo crean. Porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente. Porque los buitres se juntan donde está el cadáver. Esta segunda mitad, los otros 3 años y medio, realmente van a ser de gran tribulación. Descrito de esta manera, quizá por el Señor Jesús para poder diferenciarla, ¿no?, de la primera parte de la tribulación. Su intensificación en los juicios que serán derramados sobre la humanidad es sin igual en este momento en el cual se vivirá la gran tribulación. Revisemos otros pasajes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. ¿Qué es lo que dice? Y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos, y que es quien nos libra de la ira venidera. El Señor se va a llevar a su iglesia, pero la ira de Dios se va a manifestar sobre la tierra. Eso significa que sí, pues, habrá tribulación. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo de ninguna manera, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que despiertos o dormidos vivamos unidos a Él. Una vez más, Dios nos va a llevar para no ser castigados, no sufrir ese castigo que viene sobre la humanidad, para estar con Él por la eternidad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Ya lo hemos leído al principio del servicio de hoy día, pero permítame otra vez tomar nota. Hermanos, iglesia, hijos de Dios, con respecto a la venida del Señor, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, esa unión con el Señor, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. Hermano, hermana, usted tiene que siempre creer en lo que está escrito. No cambie fácilmente su manera de pensar. No se deje engañar por esas ideologías que comienzan a aparecer en estos días. Muchas corrientes. Tenga mucho cuidado. No se dejen asustar por nadie. Así es. No se dejen engañar, no se dejen asustar. No, usted tiene que estar tranquilo. Usted tiene que estar confiado en el Señor, porque usted le pertenece a Él. Por lo tanto, Dios, el Señor, nos va a llevar, nos va a salvar. Así es que no se deje asustar por nada de lo que pueda suceder en este mundo. Ni siquiera por un espíritu. Fíjese, ni siquiera por un espíritu. Ni siquiera por una palabra o una carta, ¿no?, que pretenda aparecer como nuestra, ¿no?, como si fuese un libro más de las, vamos a ponerlo entre comillas, sagradas escrituras. No se deje engañar. No se deje asustar. En el sentido de que el día del Señor está cerca.
van a aparecer muchas creencias, muchas filosofías, muchas ideologías. No se deje engañar, de ninguna manera. Versículo 3, se dejen engañar. Porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Muchos van a abandonar la fe, van a darle la espalda a Dios. Cuando estaban yendo en esa dirección correcta, van a girar e irse en la dirección opuesta. Cuidado entonces. Cuando usted escuche a alguien hablar tratando de desacreditar las Escrituras o simplemente llevarla a un plano de fábula, de historia, no, eso también se vivieron en otras culturas, etcétera, no se deje engañar, porque así va a ser. Dice también el texto, ¿no? Porque ese día no vendrá sin antes se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. ¿Quién es? El anticristo, ¿no? El cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7 ahora. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que en este momento hay quien lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará ese malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y señales y prodigios engañosos. Y ahí aparece el falso profeta. Y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que lejos de creer a la verdad se deleitaron en la injusticia. Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios. La iglesia del Señor siempre debe dar gracias a Dios. No tenga temor, no se deje engañar, no se asuste de todo lo que pueda suceder. Miren, nosotros estamos todavía en algunas cosas que van sucediendo, pero todavía no estamos en la tribulación. ¿Usted se imagina aquellos días? No tenga temor, porque Dios está con nosotros. Así es. Dios nos ha escogido para salvación, como dice el texto allí en el versículo 13, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A esto los llamó por medio de nuestro Evangelio, para que alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, iglesia, manténganse firmes y retengan la doctrina que personalmente y por carta les hemos enseñado. Y esta es la palabra de Dios. Así es. Cuando usted revisa Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 18, usted va a poder mirar los acontecimientos particulares de la tribulación. Porque en estos capítulos se exponen detalladamente los días de la tribulación. Ahí encontrará usted los sellos, las trompetas, las copas y otros acontecimientos que vamos a estudiarlo después. ¿Cuál es entonces la naturaleza de la tribulación? Hemos leído estos pasajes que nos hablan de la tribulación, que nos mencionan que habrá también una intensificación de estos acontecimientos duros, de angustia y de aflicción en la segunda parte, conocida como la gran tribulación. Pero ¿cuál es la naturaleza misma de la tribulación? Permítame resaltar, ¿no? Tratando de mirar algunos pasajes, ¿cuál es esa naturaleza? Sígame por favor, rápidamente. En primer lugar, va a haber trastorno. Isaías 24, versículo 1 al 4. Miren, el Señor deja la tierra desnuda y vacía, trastorna su faz y esparce a sus habitantes.
Lo mismo sucede entre pueblo y sacerdote, entre criado y amo, entre criada y ama, entre comprador y vendedor, entre acreedor y deudor, entre el que presta y el que pide prestado. La tierra ha quedado totalmente vacía y saqueada porque el Señor ha emitido esta sentencia. Habrá trastornos sobre la humanidad. La tierra ha quedado destruida, cayó enferma y con ella también el mundo. El cielo y la tierra se enfermaron. En segundo lugar, tendremos castigo. Isaías capítulo 24, versículos 20-21. Se tambaleará como un ebrio, será removida como una choza. Bajo el peso de su pecado caerá y nunca más volverá a levantarse. Cuando llegue ese día, el Señor castigará en lo alto al ejército de los cielos y en este mundo a los reyes de la tierra. Habrá castigo. Sí, esa es su naturaleza, esa es la característica de la tribulación. El castigo de Dios vendrá sobre los perversos. En tercer lugar, indignación. Isaías 34, versículo 1 al 3. Acérquense, naciones, y júntense para oír. Ustedes, pueblos, presten atención, que escuchen la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todo lo que produce. El Señor está enojado contra todas las naciones. Se ha indignado contra todas ellas. Por eso va a destruirlas y va a entregarlas al matadero. La tribulación es la expresión de la indignación de Dios por la gente mala, por el pecado. Así es. Los que mueran en ellas quedarán abandonados y sus cadáveres despedirán mal olor. La sangre de ellos hará que los montes se derritan. Fíjese. Angustia, angustia habrá en la tribulación. Jeremías 37. ¡Ah! ¡Qué terrible será ese día! Terrible como ninguno otro. Serán tiempos de angustia para los de Jacob, pero lograrán sobrevivir. ¿Nota? Que en el periodo de la tribulación, de la gran tribulación, todo ese periodo de 7 años, habrá angustia en extremo. Por eso que a veces cuando uno está luchando de repente con situaciones difíciles en esta vida, ¿no? De repente usted puede decir, hoy estoy angustiado, estoy afligido, sí, seguramente por alguna situación en particular, pero eso no se compara o no se comparará a lo que va a venir en el tiempo de la tribulación. Otra característica más de la naturaleza de la tribulación es la desolación. Daniel capítulo 9, versículo 27, dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto va a pasar. Una tristeza profunda, ¿no? Terrible. Tinieblas. Otra característica más de la tribulación. Amós capítulo 5, versículo 18. Ay de los que anhelan que llegue el día del Señor. ¿Para qué quieren que llegue el día del Señor? Será un día de tinieblas y no de luz. Oscuridad y tinieblas, como también lo habíamos leído ya. Otra característica de la naturaleza de la tribulación será la ira de Dios. Así es. Sofonías capítulo 1, versículo 15, será un día de ira, de angustia y de estrechez. Día de alboroto y destrucción, día de oscuridad y tinieblas, día nublado y sombrío. Se va a expresar la ira de Dios sobre la humanidad. Otra característica, destrucción. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción.
como le llegan a la mujer encinta, ¿no?, los dolores, y no escaparán. ¿Se da cuenta? Habrá destrucción, mucha destrucción. Prueba es otra característica de la tribulación. Y Apocalipsis 3:10 nos dice eso: por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba. Habrá un tiempo, el tiempo de la tribulación, conocido también como la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Juicio. Una última característica, ¿no?, el juicio de Dios. Apocalipsis 14:7. Ese ángel decía con fuerte voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. No se dejen engañar, no se dejen asustar, no se dejen atemorizar, amedrentar por aquellos que menosprecian las cosas de Dios. Ustedes adoren a Dios. Nosotros adoremos al Señor. Apocalipsis 15:4. ¿Quién no temerá, Señor? ¿Quién no te temerá, Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Por eso todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hermano, hermana, estas son características de la naturaleza de la tribulación. ¿Se da cuenta lo terrible que va a ser? Lo duro que va a ser esos días. Realmente yo quiero irme con el Señor. Y por eso que yo he decidido entregar mi vida a Dios. Y me esfuerzo para poder vivir de acuerdo a su palabra. Porque quiero estar allá en el tribunal de Cristo recibiendo alguna recompensa. Y luego celebrando las bodas del Cordero. Mas no estar aquí, en la tierra. Sí, un periodo corto de 7 años, pero muy duros, muy terribles. Si en estos tiempos nada más, al sufrir esta pandemia, cómo el mundo se ha visto afectado, cómo la pobreza se ha incrementado, cómo la angustia, la aflicción nos ha venido, la desesperación. Cómo hasta a veces hemos visto desolado las ciudades. ¿Se acuerda al principio de las cuarentenas? Fíjese, ¿no? Esto solamente es una antesala de lo que realmente va a suceder en estos tiempos. Pero la buena noticia es que la iglesia no va a estar ahí. Esa es la buena noticia. Pero para ser parte de la iglesia, necesita entregar su vida a Dios, porque hablamos de la iglesia universal, hablamos de la iglesia verdadera, la iglesia del Señor, no de grupos, no de comunidades cristianas, no de denominaciones, no, hablamos del cuerpo de Cristo. Aquel que pertenezca a la iglesia será librado de esa ira que vendrá, de ese juicio que llegará. Entonces eso depende de usted, de poder estar siempre preparado, de tener a Jesús, a Dios en su vida, si aún no lo tiene. ¿Cuál es el propósito entonces de la tribulación? Creo que a modo de conclusión podemos de repente mencionar 3 propósitos básicos, elementales, acerca de la tribulación. Como lo dice Pentecostés en su libro Eventos del Porvenir. El primer gran propósito de la tribulación es preparar a la nación de Israel para recibir a su Mesías. Porque recuerde que estos 7 años de tribulación es para completar la última semana que Daniel lo había anunciado. Y esto pertenece al pueblo de Israel. No es para la iglesia, es para su pueblo físico, geográfico. ¿Se acuerdan? Entonces, la tribulación justamente su propósito es preparar a la nación de Israel para recibir a su Mesías. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, ¿qué dice? Tomen en cuenta que
antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías. Y él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerda cuando hablábamos acerca de cómo Israel ya tiene listos los planos para la construcción del tercer templo? Cómo ya se tiene aquella, vamos a llamarle así, granja donde están los animales que están siendo criados y seleccionados para los sacrificios. La tribulación, esa semana, es para preparar a la nación de Israel y de esa manera pueda recibir a su Mesías. El segundo propósito es traer un avivamiento espiritual a escala global, mundial. Las buenas nuevas que el Rey de Reyes, ¿no?, está por venir. Eso va a ser predicado en todo el mundo. Mateo 24:14, ¿se acuerda que lo hemos leído? Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. La tribulación, un propósito más de la tribulación, es justamente aquel avivamiento, aquella evangelización a nivel mundial. Miren cómo nos vamos preparando para esos acontecimientos. ¿Se da cuenta que Dios nos sacó de los templos para meternos a las redes sociales? Nos habíamos acostumbrado, ¿no? Y seguramente usted todavía extraña estar ahí en el templo, que a veces hemos confundido, ¿no? Y le decimos iglesia, pero es el templo. Pero cómo Dios ha usado estas circunstancias, que de repente por allí algunos, como dicen, ¿no es cierto?, han tramado y todo lo demás, no importa. Pero al final Dios lo guía hacia sus propósitos. Y nos ha sacado de las cuatro paredes para llevarnos a las redes sociales y así la mayor cantidad de personas en el mundo puedan escuchar las buenas nuevas de salvación. Esto es una preparación de lo que vendrá. En aquel tiempo, todo el mundo podrá oír acerca de Jesús, acerca de Dios. Y tendrá en aquel tiempo esa oportunidad de entregar su vida a Él. Pero va a ser muy difícil. Va a ser muy complicado permanecer en esa fe. Ya lo hablaremos después. El tercer propósito, y creo que es lo que también describe la tribulación, es derramar juicio sobre las naciones incrédulas, dando fin a la maldad y a los malvados. Isaías capítulo 13, versículo 9. Viene ya el terrible día del Señor, día de ardiente ira e indignación, que hará de la tierra un páramo y que raerá de ella a los pecadores. ¿Se da cuenta? El propósito de la tribulación también es derramar los juicios, el juicio de Dios sobre la maldad y sobre los malvados. La tribulación sucederá en el tiempo señalado y lo descrito en la Biblia se cumplirá. Pero no voy a dejar de decir que la iglesia verdadera, el creyente verdadero, no pasará la tribulación, porque seremos llevados por el Señor al cielo. Así es. Pisemos tierra y comencemos a reflexionar y a meditar en lo que hoy Dios está hablando en nuestros corazones, lo que Dios hoy le está hablando a usted. Y permítame preguntarle, ¿usted es parte de la iglesia verdadera del Señor? ¿Usted es un cristiano verdadero? ¿O simplemente es simpatizante? Sí, me gusta estar ahí, escuchar el mensaje el domingo, me siento bien. Tantas veces escuché a muchas personas que decían,
que iban a la iglesia porque se sentían bien. De eso no se trata ser parte de la iglesia. No se trata de solo sentirse bien. Claro, nos vamos a sentir bien porque Dios está con nosotros. Se trata de nuestra salvación, de una decisión eterna. Se trata de vivir de acuerdo a los propósitos de Dios, de acuerdo a su voluntad. ¿Es usted un cristiano verdadero? ¿Qué haría usted? Piense en esto, por favor. ¿Qué haría usted si supiera que Jesús vuelve esta semana? No estoy diciendo que va a suceder. ¿Qué haría usted si supiera eso? ¿Qué haría usted? ¿Comenzaría a ordenar su vida? De repente, ¿no? ¿Comenzaría a hacer todo lo necesario para, de repente, algunos hasta para disfrutar de la vida misma? No lo sé. Pero ¿qué haría usted si Jesús volviera esta semana? ¿Qué arreglos haría en su vida o en su familia? No espere demasiado. Aquella frase, ¿no? Más adelante será, sí, pero después. No. Esta es su oportunidad. Así es. Dios nos da la oportunidad para conocer de Él, sí, es cierto. Hasta el último aliento de nuestra vida, quizá tengamos la oportunidad de poder entregar nuestra vida a Dios. Pero si eso no sucede, gracias a Dios, fíjese, y piense en esto. Gracias a Dios que hoy hemos despertado. ¿Alguien tiene el derecho de despertar a la vida? ¿Quién se merece eso? Es una gracia de Dios. Gracias a Dios que todavía podemos estar con vida. Porque seguramente Dios todavía quiere usar nuestras vidas o hay algo más que Él tiene que hacer en nuestras vidas. Es una muestra de amor de parte de Dios que podemos hoy respirar. Y quizá Dios lo hace porque todavía nos está dando la oportunidad de conocerle a Él. Pero ¿sabe? Hay otra oportunidad que Dios le da y es lo que ahora usted está escuchando de parte de Él. Hoy, dice la palabra, es el día de salvación. Hoy es el día de su salvación. Si usted desea entregar su vida al Señor, hoy es ese día. Pero es su decisión. Así es. Esto no es una terapia de conversión de ninguna manera. Esto es una cuestión de fe. De fe. Hoy Dios le invita a ser parte de su iglesia y le anima a ser un creyente verdadero. ¿Quiere entregar su vida a Dios? Antes de orar por la iglesia, yo quisiera orar por usted. Que quisiera en esta mañana, en este momento, después de escuchar el mensaje de Dios, abrir la puerta de su corazón para permitir que Dios entre en su vida. ¿Qué le parece si oramos? Y usted puede también hacer esta oración y de esa manera entregar su vida a Dios. ¿Sí? Entonces, ahí donde está. Vamos a orar. Cierre sus ojos, ¿no? Es una forma que nos concentramos en lo que vamos a hacer. Y dígale a Dios así. Señor Jesús, al escuchar tu palabra, me doy cuenta que he estado viviendo a espaldas de ti, lejos del camino verdadero. Pero quiero, Señor, volver otra vez. Quiero, Señor, estar en el camino correcto. Y por eso te entrego mi vida, Señor, porque estoy arrepentido de todos mis pecados. Y te suplico, Señor, que tengas misericordia de mí, que tengas compasión de mí y puedas salvarme. Perdóname, Señor, por favor. Realmente quiero
que tú estés en mi vida. Quiero caminar contigo. Quiero que tú me guíes, Señor, por el camino de la verdad. Ese camino que me lleva a la vida eterna. Y tomo la decisión de venir delante de ti para que tú, oh Dios, puedas entonces ser mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Dios. Gracias por darme esta oportunidad de ser tu hijo, Señor. En el nombre de Jesús te agradezco. Amén. Iglesia, permítame dirigirme a usted. Es cierto que no sabemos la fecha y la hora de su venida. Es cierto eso. Pero lo que sí se sabe es que Él viene por su iglesia verdadera. Entonces, viva de acuerdo a su voluntad. Viva conforme a los principios y valores que la palabra de Dios nos enseña. Esté apercibido, espiritualmente hablando, dándole la lectura correcta a los tiempos que nos toca vivir. Y por nada en el mundo se deje engañar. No se asuste. Nunca abandone su fe. No lo haga. Dios está con nosotros. Y no nos va a desamparar y no nos va a dejar hasta el fin de nuestros días. ¿Sabe? Recuerde siempre, hay algo maravilloso que está siendo preparado en el cielo para nosotros, para la iglesia del Señor. Hay algo maravilloso que Dios quiere que estemos allí con Él. No se pierda de esas celebraciones. Amén. Como decía el apóstol Juan, sí, ven, Señor Jesús. Oremos, iglesia, oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra en esta mañana y por esa esperanza que tú pones en nuestros corazones a pesar de los sufrimientos y las aflicciones que nos toca vivir, de lo duro que se hace la vida y al leer tu palabra vemos que realmente esto no se compara a lo que va a suceder. Pero Señor, nosotros queremos estar contigo y disfrutar de lo que tú estás preparando para tu iglesia, Señor. Si tú consideras que debemos recibir recompensa, pues bien, Señor. Pero queremos estar ahí contigo y celebrar esas bodas maravillosas para estar unido a ti por la eternidad. Gracias, Señor. Mientras tanto, mientras aguardamos esos acontecimientos, permítenos, Señor, en esta vida, ayúdanos a dar buen testimonio, ayúdanos a fortalecer nuestra fe, ayúdanos a hacer tu palabra. No solamente leerla, sino cumplirla, vivirla, Señor, a ser obedientes a ti. Ayúdanos, Señor, por favor, a enfrentar a este mundo con tu verdad. Contigo, Señor. Bendice a tu iglesia donde hoy se encuentre. Sigue edificándola, Señor. Sigue animándola. En el nombre de Cristo Jesús, oramos así. Amén. Vamos a tener ahora el tiempo también de los diezmos y de las ofrendas. La palabra del Señor nos enseña que como parte de su pueblo y para que también su obra siga extendiéndose, debemos separar el 10% de todo lo que Dios nos provee. Esto no está solamente en la ley, ¿no? Esto estuvo desde antes de la ley y también posterior a la ley. Es una práctica que todo hijo de Dios lo ha hecho siempre. Y es una muestra de nuestra comunión con el Señor, de nuestra obediencia a Él. El Señor Jesús nunca
puso en menos el dar los diezmos. Por el contrario, cuando tuvo que decirle a aquellos hombres religiosos acerca de lo que ellos diezmaban, les hizo recordar que habían otras acciones importantes que debían hacer, como la justicia, la misericordia, que eso no debían dejar de hacerlo, pero tampoco dejar de hacerlo primero, y que era dar sus diezmos. Por eso que como iglesia nosotros hemos entendido que esto es obedecer a Dios, honrar a Dios. Es un principio espiritual de mi comunión con Dios. De decirle, Señor, gracias por todo lo que tú me das, pero esto es tuyo, no me pertenece. Así es que he decidido no retener eso que es del Señor, para que no falte alimento sobre su casa, para que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre nosotros. Así es un acto de obediencia, es un acto de fe, según lo que el Señor nos enseña en su palabra. Entonces, si usted quiere dejar sus diezmos, sus ofrendas, tenemos algunas formas de poder hacerlo, ¿no? En primer lugar, si usted no puede de repente movilizarse, salir de casa, ¿no? Sea cual sea la situación, no puede ir al banco, no puede ir al templo, entonces usted puede comunicarse con algún miembro del consejo administrativo y de esa manera entonces acordar, ¿no? Ponerse de acuerdo en qué momento pueden pasar por su domicilio y recoger su diezmo y su ofrenda. Pero también, ¿no? Usted puede de repente trasladarse e ir al templo, que ahí siempre habrá la manera como alguien pueda recaudar también su diezmo y su ofrenda. Y en tercer lugar, para que usted de repente también pueda hacerlo de manera más rápida, usted puede ir al banco o hacer una transferencia a nuestra cuenta, que ahora va a salir también en pantalla. Vamos a orar para que Dios pueda bendecir también esta obediencia que nosotros hacemos como iglesia del Señor. Oremos, por favor, por los diezmos y las ofrendas que damos al Señor. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno en gran manera. Gracias por tu provisión, porque, Señor, realmente eres tú quien lo trae. Y no queremos retenerlo, Señor. Queremos ser obedientes a ti, para que tu palabra, para que tu reino siga extendiéndose, Señor, y para que también podamos ayudar a aquellos que lo necesitan. Así es, Señor. Por favor, oh Dios, trae siempre sabiduría al corazón de tus hijos que administran estos recursos, para que todo se haga de acuerdo a tu voluntad. Bendice, Señor, al dador alegre, bendice su mesa, bendice su familia. Gracias por todo, Señor. Ayúdanos siempre a serte fiel. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Quisiéramos entonces ya terminar este servicio con una canción. Gracias por acompañarnos en esta mañana. No se olviden, el día miércoles nos encontramos otra vez para seguir orando y clamando al Señor. Dios les bendiga. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas.
que volveremos a Sion cantando con gozo.